Cordial saludo, una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienes su Biblia, hoy vamos a estudiar un pasaje que hemos estudiado en nuestra clase de los domingos en la mañana, el libro de los Romanos, y el capítulo 13, versículos del 1 al 7, es un pasaje muy importante y lo leo yo de la Biblia de las Américas y dice así: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso ustedes mismos pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios y dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Señor, te pedimos pues que podamos entender este concepto tan importante, Señor, de sujetarnos a la autoridad. Haz algo que tristemente, Señor, a muchos de nosotros, la mayoría de nosotros como seres humanos nos cuesta, Señor, y cuestionamos la autoridad, pero tu palabra no lo manda. Señor, ayúdanos pues a continuar adelante. Te pedimos que nos abras nuestra mente y nuestro entendimiento en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es titulado El concepto bíblico de la autoridad. Y cuando digo el concepto bíblico de la autoridad, es muy diferente, mis hermanos, a lo que el mundo, ¿verdad?, entiende. Por ejemplo, aquellos de nosotros que vivimos en países o que venimos o provenimos o vivimos en países del tercer mundo, tenemos a ciertos chistes, ¿verdad?, en que, por ejemplo, los servidores públicos, se llaman servidores públicos. ¿Por qué? Porque con los impuestos de las personas, ellos, ¿verdad?, hacen leyes y deben de proteger a los ciudadanos, y decimos que ellos, ¿verdad?, los servidores públicos se sirven en el público, tristemente. Y eso obviamente es porque la autoridad, cuando no es entendida correctamente, la autoridad, ¿verdad?, no hace su función como debería de ser usado. El pasaje que leemos pues aquí nos dice el apóstol Pablo, él escribe a la carta a los romanos. Él no había estado en Roma, él obviamente manda esta carta a ellos. Y recuerde, el imperio romano tenía ciertas cosas que podían ser buenas. Una de ellas, ¿verdad?, es que el imperio, mis hermanos, tenía control sobre tantas naciones, y obviamente eso era de beneficio para aquellos que se sujetaban al imperio romano. Ahora, dentro del imperio romano, dentro de Roma, mis hermanos, se dice que en los tiempos que el apóstol Pablo escribe esta carta, había más de 1 millón de esclavos, de personas que eran esclavos. Por eso aquí, cuando él está escribiendo esta carta, es posible que personas que viven ahí, que son creyentes en Roma, ellos mismos fueran esclavos, ¿verdad? Por eso dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. O sea, él está diciendo, hey, sujétense a esas autoridades. Y luego él dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ahora, aquí hay un principio muy importante que todos nosotros debemos de entender. Debemos de entender, mis hermanos, que Dios es la fuente de toda autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es la base, Él es el fundamento. Por eso dice, por tanto, ¿verdad?, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre ellos mismos. O sea, Dios, mis hermanos,
es el Ser Supremo, Él es el Todopoderoso, y como Él, ¿verdad?, posee toda autoridad, Él también ha devengado, Él ha dado autoridad a aquellos, ¿verdad?, que viven en esta tierra. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, si usted lee en el libro de los Efesios, el capítulo 5, de los versículos 22 al terminar el capítulo, y luego el capítulo 6 al versículo 7 a 9, va a haber ahí diferentes tipos de autoridad. Primeramente está hablando, fíjese, después de la autoridad de Dios, Dios ha dado autoridad en la familia. Dios ha dado autoridad a los padres sobre los hijos, pero también está la autoridad del esposo sobre la mujer, que hoy en nuestros días, tristemente, por causa de la liberación, ¿verdad?, y del machismo, liberación femenina y del machismo, ¿verdad?, obviamente esa autoridad no se ve como se veía antes, por causa del pecado del ser humano. Pero hay una autoridad en la familia. El esposo, ¿verdad?, la madre sobre los hijos. Hay una autoridad aún en la iglesia. El Señor ha puesto autoridades y mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 13 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? Provechoso. Entonces está el gobierno, está el esposo en el hogar, están los padres, están los pastores, los líderes en la iglesia, y también tenemos a los jefes en nuestro trabajo, y pues hay algunas otras autoridades que tal vez no estén ahí. Por ejemplo, como en las escuelas, los maestros son autoridades sobre nuestros hijos, nuestros jefes en el trabajo, o sea, la familia, la iglesia, el gobierno. En el trabajo hay autoridades que deben de ser respetadas. Por eso, ¿verdad?, Él está diciendo ahí. Y en el libro de, como le decía, de Efesios 5, se habla de la sujeción de la esposa al esposo, la sujeción de los hijos que estén sujetos a sus padres. Y luego en el 6:5 dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor. O sea, ahora nosotros no tenemos, ¿verdad?, esos esclavos, pero sí tenemos nosotros jefes. Cuando vamos a trabajar, tenemos autoridades que debemos de respetar y debemos de sujetarnos a ellas. Entonces, pues, Dios ha instituido una estructura de autoridad. Y la autoridad, también debemos de recordar que la autoridad que Dios ha dado, ¿verdad?, es una autoridad que tiene ciertas funciones que son importantes, ¿verdad?, y que nosotros debemos de entender. Primeramente, recuerde, todo aquel que recibe autoridad, sea en el hogar, en la familia, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en el trabajo, ¿verdad?, tiene que entender que esa autoridad que él ha recibido, él o ella han recibido, es una autoridad que es para edificación. Para edificación. O sea, que aquel que abusa de esa autoridad que Dios le ha dado, entonces fíjese que él o ella van a dar cuenta delante de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 10, Pablo hace una definición importante. Dice, la autoridad que Dios nos ha dado, pues, es para edificación, para traer orden y para dar protección. En el pasaje que leímos, ¿verdad?, podemos ver, mis hermanos, que el Señor, obviamente, Él nos dice, ¿verdad?, que nos sujetamos a esa autoridad. Toda autoridad es importante porque trae orden. En el hogar tiene que haber autoridad, porque si no los hijos, tristemente los hijos se desvían. En el trabajo tiene que haber quien gobierna, quien manda, ¿verdad?, también para que no haya un caos. La iglesia, mis hermanos, es dirigida por un pastor y Cristo obviamente es la suprema autoridad, pero tiene que haber alguien, ¿verdad?, quien humanamente va marcando paso. La autoridad, mis hermanos, es instituida, pues, como dice el pasaje aquí, ¿verdad?, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para que hacen mal. Entonces, pues,
haz lo bueno y tendrás elogios de ella. O sea, esa autoridad trae orden y no también es para traer protección. Dice el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castigará al que practica lo malo. O sea, la autoridad que usted recibe también como padre, como esposo, como líder en la iglesia, como jefe, usted tiene que entender que es para proteger. Y cuando una autoridad tristemente se sale, cuando una autoridad no practica eso, tristemente, obviamente, pues causa daño, causa confusión. Ahora, entendemos, mis hermanos, que tristemente por nosotros tener una naturaleza pecadora, muchas veces nosotros vamos, ¿verdad?, a traer confusión. Vamos a traer, mis hermanos, a veces vamos a aprovecharnos de esa autoridad. Pero ahí es donde nos toca a nosotros, como padres, como esposos, como líderes en la iglesia, como pastores, a gobernantes, el humillarnos y pedir perdón a Dios y a aquellos que obviamente hemos fallado. Ahora, por eso, mire, tenemos que entender algo. Hay ciertas características generales de las autoridades que tenemos que analizar. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo me tengo que sujetar a esta persona? La mujer dice, ¿por qué me tengo que sujetar a este hombre cuando es un hombre con muchos defectos? Los hijos, ¿por qué me tengo que sujetar a mis padres, verdad? Cuando obviamente yo ya soy un adulto o simplemente yo puedo hacer lo que quiero en mi vida. ¿Por qué tengo que obedecer a mi jefe? ¿Por qué tengo que hacer caso de lo que dice el pastor o los líderes en la iglesia? Sí, entendamos pues que las autoridades tristemente van a ser imperfectas. No espere usted tener, ¿verdad?, a una persona que está sobre usted y que sea perfecto. Eso no acontece aquí, solamente acontece en el cielo. Y eso aconteció cuando el Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Pero solamente Él era perfecto. De ahí para allá, toda autoridad a veces nos va a decepcionar. ¿Por qué? Porque es imperfecta. Pero ahí es donde la palabra de Dios nos dice que debemos de sujetarnos a esa autoridad. Ahora, hay preguntas, hay gente que me ha dicho, entonces, ¿cuándo yo no debo de sujetarme a esa autoridad? Bueno, mire, usted no está llamado a sujetarse a una autoridad cuando esa autoridad se sale, ¿verdad?, del patrón moral que Dios ha instituido. Por ejemplo, en el gobierno, si el gobierno dice, usted hoy puede, ¿verdad?, a fumar marihuana. Si el gobierno dice, bueno, usted puede abortar. Bueno, sabemos que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la palabra de Dios nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, no ayuda, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. O sea, sabemos que Dios condena la toma de ciertas cosas, ¿verdad?, que nos hacen perder nuestra mente. El alcohol, la droga, todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nos desvían. Entonces, aunque el gobierno diga que eso es correcto, nosotros no podemos obedecerlo. Ahora, aquel que lo quiera hacer, que lo haga. Pero el creyente no ha sido llamado a sujetarse bajo esa circunstancia igual. Si el gobierno dice, está bien que una persona aborte. Bueno, si una mujer quiere abortar, lo puede hacer. Pero nosotros no vamos a usar una excusa como esa, porque sabemos que eso es incorrecto y va en contra de los principios morales que Dios ha establecido. Usted recuerda cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, fue tomado por las autoridades, los sacerdotes, los religiosos, cuando él estaba predicando el evangelio, y los agarraron y los azotaron y les dijeron, no prediquen en el nombre ni siquiera quisieron decir Jesús en ese nombre. Ahora ellos dijeron, señores, nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer algo. Nosotros debemos de hacer caso a Dios y no a los hombres. O sea, ellos, hermanos, estaban obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que así tenemos que tener cuidado de no confundirnos. No tenemos no somos
ciegos, tenemos que analizar, ¿verdad? Cuando una autoridad está mal y nos pide que hagamos algo. Si el padre le dice a los hijos roben, es obvio que no deben de hacer eso. Las autoridades son limitadas, y cuando digo limitadas, las autoridades son solamente aquí en esta tierra, ¿verdad? Y obviamente cuando dije, mire, limitadas, obviamente tenemos que analizar lo que yo decía. En el Antiguo Testamento, en el libro de en el libro de Éxodo, cuando los judíos estaban en Egipto como esclavos, dice que el faraón dijo que a las parteras, que ellas debían de matar a todo varón, debían, ¿verdad?, eliminarlos, y ellas dice que no hicieron caso, sino que ellas, ¿verdad?, dejaban vivos a las criaturas. Ahora fueron confrontadas. Ellas en cierta manera mintieron, pero ellas estaban usando un principio mayor. Ellas temían a Dios y sabían que el matar a un niño era algo incorrecto. Fíjese cómo ahí la autoridad tiene un límite cuando la autoridad se ha salido, ¿verdad?, del plan de Dios, de la moral de Dios. También las autoridades, en cierta manera, hermanos, son temporales. Y cuando digo temporales, mientras estamos en este mundo, obviamente. Pero igual, cuando una persona, un niño, un joven, llega a la edad adulta, ya no va a estar bajo la autoridad de sus padres si él decide, obviamente, ¿verdad?, irse a otro lugar. Pero eso no quiere decir que no debe de guardar respeto, y que aun si está en el hogar de sus padres, tiene que sujetarse a su autoridad. Mientras estamos en este mundo, obviamente necesitamos de la autoridad, pero esas autoridades en el día de mañana, cuando nosotros estemos en el cielo, no hay necesidad de sujetarnos. A veces la autoridad también es mal usada. Ya lo mencioné, pero lo repito, tristemente, ¿verdad? Muchas veces, como padres, como pastores, como líderes en la iglesia, como jefes, como gobernantes, ¿verdad?, se ha usado mal esa autoridad. No ha sido de bendición. Y eso, obviamente, pues no es bueno. La autoridad, mis hermanos, que Dios nos ha dado es para edificación. Edificación. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales usted y yo debemos estar bajo autoridad? O sea, Dios, mis hermanos, nos lo está diciendo ahí. Es necesario, versículo 13:5, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Fíjese que, ¿por qué? Porque cuando nosotros sabemos que debemos que sujetarnos a la autoridad, sea del padre, del esposo, de la autoridad que Dios ha puesto, obviamente nosotros, mis hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, que ahí nosotros tenemos que respetar esa autoridad. Sí, la autoridad puede ser imperfecta, pero puede estar correcta. Mire, vamos a analizar algunas de las razones para estar bajo esa autoridad. Bueno, Dios ha impuesto autoridad para desarrollar carácter en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, mis hermanos, va a usar a ciertas personas en nuestra vida. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nuestros padres, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, ellos tienen autoridad sobre nosotros, conocen nuestra personalidad, conocen nuestras debilidades, y ellos, ¿verdad?, a través de nosotros sujetarnos a su autoridad, van a ayudarnos a que nosotros obviamente podamos conocer esas debilidades y poder trabajar en esas debilidades. Por eso es una responsabilidad del padre y de la madre conocer a sus hijos y a guiar a sus hijos. Algunos hijos, mis hermanos, les gusta el estudio, a otros no. Algunos hijos, ¿verdad?, les gusta envolverse en el trabajo de la casa, a otros no. Algunos hijos, ¿verdad?, les gusta respetar, a otros no. Algunos hijos les gusta, ¿verdad?, ser personas que se relacionan con otros y otros no. Entonces, fíjese que ahí Dios, ¿verdad?, empieza a trabajar en el individuo.
Igual, puede ser que en el trabajo usted tenga un jefe, una jefa, ¿verdad? Que no le gusta a usted, que le pide ciertas cosas, pero fíjese, usted ha sido llamado a sujetarse a esa autoridad. Como dije, siempre y cuando sea, ¿verdad?, dentro de que no rompa principios bíblicos. Ahora puede ser que a usted no le guste esa autoridad porque tal vez es mujer, porque tiene cierta nacionalidad, porque dice usted es que es prejuiciado, etcétera. Bueno, eso puede ser su punto de vista y ahí es donde usted tiene que estudiar la palabra, analizar, orar a Dios y aceptar que esa autoridad va a desarrollar en usted carácter. Otra causa razón para estar bajo autoridad es para tener una buena conciencia, que es lo que nos dijo ahí Pablo, ¿verdad? Dice, sino también por causa de la conciencia. O sea, que nos sometemos a nuestras autoridades, ¿verdad? Y cuando nos sujetamos a esas autoridades, no somos avergonzados, no estamos nosotros, mis hermanos, temiendo, ¿verdad?, de que esa autoridad nos va a confrontar. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si usted se identifica como cristiano y usted va a trabajar y tiene un jefe que es exigente, un jefe, una persona, ¿verdad?, que quiere que haga el trabajo en cierta manera. Bueno, usted le pagan por hacer eso y usted tiene que hacerlo. Ahora, claro que a veces esas autoridades, por ser humanas, tal vez van a salirse un poco, ¿verdad?, de cierta cuestión que es normal y común. Pero usted tiene, ¿verdad?, que sujetarse. Y mire, en ese aspecto, ¿verdad?, por causa de la conciencia. Porque si usted se portó mal, usted respondió a esa autoridad, después usted en su conciencia va a decir, me porté mal con este individuo, sea mi padre, sea mi jefe, sea mi líder, no tuve una buena actitud. Su conciencia le va a acusar y le va a decir, es que tú debiste de haber hecho caso, tú debiste de haberte sujetado a esa autoridad. Y es lo mismo, mire, que debemos estar bajo autoridad por causa de testimonio. Cuando usted se identifica como creyente, la gente lo observa y muchas veces la gente, ¿verdad?, se va a portar difícil con nosotros porque quieren saber si verdaderamente usted y yo, ¿verdad?, somos creyentes. Por eso Pablo, ¿verdad?, regresando al libro de los Efesios, capítulo 6, 5, dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad en su corazón como a Cristo, no para ser visto como de los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjese que eso nos lleva a que usted y yo, ¿verdad?, demos, mis hermanos, un buen testimonio. Siempre en este mundo, por nosotros ser pecadores, por tener una naturaleza pecadora, vamos a encontrar a personas que nos van a hacer la vida difícil. Y ahí donde nos toca a nosotros verdaderamente, mis hermanos, dar testimonio de que somos, ¿verdad?, creyentes. Miren lo que dice también el versículo 6-9 de Efesios. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen de amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Fíjense que también a nosotros nos demanda como jefes, como padres, como pastores, como líderes, que no abusemos de esa autoridad que el Señor nos ha dado. Otra de las razones para estar bajo autoridad es para protección. Dios, mis hermanos, provee autoridad al individuo. Dice el versículo 4, no es en vano que lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y la autoridad, mis hermanos, es puesta por Dios, ¿verdad?, para darnos protección y va a castigar a aquel que no, ¿verdad?,
guarda esa autoridad que no tiene respeto de esa autoridad que el Señor, mis hermanos, ha puesto. Otra de las razones para estar bajo autoridad es por el pecado del hombre. O sea, como consecuencia de que Adán y Eva pecaron, cayeron en el jardín del Edén, entró el pecado en este mundo. Y fíjese que una vez que el pecado entró, ahora el ser humano no quiere sujetarse a la autoridad de Dios. De hecho, usted sabe que Satanás primeramente se rebeló en el cielo en contra de la autoridad de Dios y fue expulsado. Él quiso ser como Dios. Y el ser humano también, mis hermanos, tiene ese mal en sí mismo, tiene esa naturaleza pecadora y rehúsa aceptar, ¿verdad?, que Dios es el ser supremo. Dios, mis hermanos, pues, ha instituido la autoridad para que usted y yo podamos honrarle y glorificarle. Dice el versículo 7, paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor y al que honor, honor. O sea, está diciéndonos en cierta manera, ¿verdad?, que aquel a quien nosotros tenemos como autoridad, debemos, si el gobierno, debemos obviamente pagar nuestros impuestos, respetar a las autoridades. Si son nuestros padres, ¿verdad?, debemos de, ¿verdad?, darles honor y tener temor a aquellos, dice, que llevan la espada. En conclusión, Dios, mis hermanos, al ser, ¿verdad?, la fuente de toda autoridad, Él demanda que nosotros, dos cosas. Si estamos bajo autoridad, aprender a sujetarnos a esa autoridad, tener buena actitud, tener respeto, honrar a la autoridad. Y también, ¿verdad?, si nosotros obviamente se nos ha otorgado autoridad, el aprender que esa autoridad es para guiar, esa autoridad es, ¿verdad?, para que la gente pueda vivir en paz y para que nosotros, ¿verdad?, respetemos y guiemos a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Enseñarles, ¿verdad?, a nuestros hijos a caminar con Dios. Como pastores, enseñar a nuestros hermanos a que caminen en el temor de Dios. Y que Dios, mis hermanos, al ser el fundamento de toda autoridad, un día va a pedirnos cuenta y Él quiere que usted y yo, mis hermanos, vivamos conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Con eso en mente, pues, vamos a orar. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, venimos ante el trono de tu gracia, pidiéndote misericordia, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, y nos permitas, Padre, a respetar esa autoridad que tú has impuesto en nuestras vidas. Primeramente a ti, Señor, como el Ser Supremo, en nuestros hogares, Padre, en nuestras iglesias, en el trabajo. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede darnos vida, Señor, y salvación. Te amamos, te honramos, ayúdanos a continuar adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por escucharme. Hasta la próxima.